Mm, ya. Buenas tardes, profesora. Eh, con mi grupo, que está integrado por Gabriel Alfaro, Javier Arias, Jorge Tejada y yo, Diego Seguel, vamos a dar inicio a la presentación de nuestra encuesta de investigación sobre el espacio 360. Buenas tardes, profesora. Le habla Javier Arias. El tema de nuestro proyecto es Cibercafé Estudiantil como espacio integral de estudio, recreación y cultura en el borde costero. La descripción de nuestro proyecto busca crear un espacio innovador en el borde costero tipo cibercafé educativo que combine tanto tecnología, conectividad, recreación, cultura y alimentación para estudiantes escolares y superiores. El objetivo de nuestro proyecto es diseñar e implementar un cibercafé costero con espacios tecnológicos, recreativos, culturales que promuevan el estudio y el desarrollo integral en estudiantes. Y nuestro público objetivo son estudiantes de enseñanza media y superior de La Serena y Coquimbo con acceso limitado a tecnología o espacios de estudio adecuados. Realizamos una encuesta aplicada a estudiantes de La Serena y Coquimbo, la cual esta encuesta fue online, creada por Microsoft Forms, con el fin de recolectar datos sobre su interés, necesidades y hábitos en relación a espacios de estudios y recreación. Aquí se muestra una tabla resumen con la clasificación de las 10 preguntas utilizadas en la encuesta, donde cada pregunta fue identificada según el tipo de variable y su escala de medición. Buenas tardes, profesora. Por acá que les habla Gabriel Alfaro. Vamos a empezar con el desarrollo de las preguntas. La primera es: ¿qué edad tienes? La edad es una variable cuantitativa continua, ya que puede tomar variables decimales aunque se registren en enteros. Pide la razón porque tiene cero absoluto y permite comparaciones proporcionales, como decir alguien de 40 años tiene el doble de 20. Acá podemos ver en la tabla, el promedio indica que los encuestados tienen 29 años, lo que representa la edad típica dentro del grupo. Este valor es útil para tener una idea general del perfil etario de las participantes. También tenemos, la mediana, que es 28 años. La mediana muestra que la edad de los encuestados tiene menos de 28 años y la de otra mitad más. Es importante porque indica que la distribución no está muy sesgada. Tenemos la moda, de 9 años. La moda nos diga que la edad más frecuente fue de 19 años. Esto significa que en promedio es 29, una gran concentración de personas jóvenes. Su depresión estándar es 8,8, lo que indica en que en promedio la edad se aleja unos 8,8 años, o sea, del promedio del promedio de 29, es decir, hay una alta variabilidad de las edades. Bueno, seguimos con la segunda pregunta, donde nos indica cuántas horas en total te dedicas a estudiar la semana. Las horas de estudio son unas variables cuantitativas discretas, ya que solo registran en un número entero. También se mide en una escala de razón con un cero real que indica ausencia de estudio y permite operaciones y comparaciones proporcionales, como será el doble de horas que otras personas. El promedio es de 8 horas, lo que indica que 8 horas semanales, lo que indica que los participantes dedican 8 horas semanales al estudio. La mediana es de 6 horas. La mediana señala que la mitad de los encuestados estudia 6 horas o menos y la otra mitad estudia más. Esto sugiere que hay unos valores altos que están elevando el promedio. También consideramos la moda, que es horas. La moda es 10 horas, lo que significa que este fue el valor más frecuente entre los encuestados. Y la depresión estándar de 7,9, o sea, 8, nos indica que tiene una alta relación con el promedio, lo que nos indica que algunos estudiantes eh, estudian muy poco y otros muchos.
Tenemos la tercera pregunta, que es ¿cuántas veces a la semana crees que visitarías un espacio como este? Y la frecuencia de visita es una variable cuantitativa discreta, expresada en números enteros por semana. Se encuentra en una escala de razón, ya que tiene un cero en absoluto y permite comparaciones proporcionales. Consideramos que el promedio es de 2, o sea que 2 veces a la semana participa la mayoría de las personas. La mediana era que 2 veces a la semana las personas participarían en el espacio. La moda es la que más se repite, o sea que la mayoría de las personas participarían una vez por semana en el espacio. Pregunta 4. ¿Qué actividad te atrae más en un espacio como este? Bueno, esta pregunta se mide en una escala nominal y representa una variable cualitativa nominal, ya que clasifica la respuesta en categorías sin un orden jerárquico. Las opciones se diferencian únicamente por su nombre, sin que exista una relación de mayor o menor entre ellas. Bueno, como pueden ver en este gráfico, la moda de esta encuesta de las opciones sería estudiar y trabajar con un computador más leer en un ambiente tranquilo con 22. La media es estudiar, trabajar con un computador con un 17 y mediana es estudiar y trabajar con computador más comer o compartir con amistades con 13. Pregunta 5. ¿Cuál es tu nivel de educación actual? Esta pregunta la clasificamos como escala ordinal porque permite clasificar la respuesta según un orden jerárquico. El tipo de variable es cualitativa ordinal porque las respuestas representan categorías, en este caso niveles educativos, y estas categorías tienen un orden lógico jerárquico, desde el más bajo, en este caso enseñanza media, hasta el más alto, posgrado, aunque no es posible cuantificar la diferencia exacta entre ellas. Bueno, esta encuesta, el resultado nos dio que la moda, lo que más se repite es el nivel universitario en los encuestados, con un porcentaje del 53%, o sea, el mayor porcentaje de los encuestados. En la pre- y la pregunta 6, en la escala del 1 al 5, ¿qué tan útil considera un espacio como este para mejorar tu rendimiento, donde 1 es nada útil y 5 muy útil? Bueno, esta pregunta también la clasificamos como escala ordinal porque también permite clasificar la respuesta según un orden jerárquico, y el tipo de variable también es cualitativo ordinal porque las respuestas representan categorías y tienen un orden lógico, o en este caso el 1 del 1 a 5. Bueno, en esta pregunta también la respuesta nos arrojó que la moda es el nivel 5, o sea, muy útil, con un 53% de los encuestados optaron por esta opción. Buenas tardes, profesora. Por acá le habla Jorge Tejada. Bueno, la pregunta número 7 dice, ¿cuánto valoras que estos espacios integren cultura y recreación además del estudio? Bueno, en esta pregunta podemos ver que es cualitativa ordinal porque mide una percepción subjetiva usando números del 1 al 5, donde sí hay un orden, 5 es mejor que 1, pero no se puede decir que 5 vale 5 veces más que 1. En el gráfico podemos eh, apreciar una relación entre la cantidad de personas que se encuestó y su valoración del cibercafé. La mayoría otorgó nota 5, seguida de 4, lo que indica una evaluación muy positiva del servicio. Las respuestas se concentraron en los valores altos, reflejando consenso y satisfacción general. En las medidas de tendencia, em, un por ejemplo, en 4.5 el promedio, un 79,4%, es decir, 85% de las personas calificaron el valor percibido del cibercafé como un valor de 4 a 5, lo que indica una valoración positiva del servicio. Em,
En la mediana se utilizó la medida de posición, ya que representa, eh, ya que representa el central de las respuestas. En este caso fue 5, lo que indica que al menos la mitad de los encuestados valoró el cibercafé con la nota máxima. En la moda, bueno, el 5 es el valor más alto. En la medida de dispersión, en la desviación estándar, se utilizó la desviación estándar porque está en la misma escala que la variable del 1 al 5. em, Permite interpretar fácilmente qué tan dispersos están las respuestas. En la medida de posición también se usó el percentil 75, que fue 5, lo que confirma al menos el 75% de los encuestados perciben un alto valor del servicio. Bueno, y para contextualizar el gráfico de abajo, la pregunta 7 usa una escala Likert porque la tratamos o no variable o cuantitativa ordinal. Gracias a esto pudimos relacionarla con la pregunta 2, horas de estudio, y aplicar un diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación lineal. Eh, Después, en la explicación del diagrama de dispersión, bueno, tenemos que el eje X representa horas de estudio eh, por semana, la que una persona dijo que estudia. El eje Y representa el valor que esa misma persona le dio al cibercafé entre 1 a 5. Cada punto azul es una persona encuestada, su posición muestra sus horas de estudio y su valorización del cibercafé. En nuestro gráfico los puntos están repartidas sin un patrón claro. Eso nos dice que las personas que estudian más no necesariamente valoran el cibercafé ni menos. En la coeficiente de correlación lineal, la ecuación tenía fue de y igual a 4411 más 0,008x. Esto significa que por cada hora de estudio adicional, el valor percibido del cibercafé aumenta solo 0,08 puntos, lo cual es un cambio. Ejemplo, si una persona estudia 20 horas a la semana, el modelo le dice que valorará el cibercafé con 4,57 puntos. Sin embargo, como el efecto es muy pequeño, la relación es significativa. La siguiente, por favor. Bueno, en la pregunta número 8 dice, ¿te gustaría que este espacio estuviera disponible también en horario nocturno? Bueno, el tipo de variable, bueno, cualitativa, eh, es una respuesta verbal o de categoría. La escala de medición es nominal. En el proyecto del cibercafé costero, esta variable es clave para saber si conviene abrir en horario nocturno según la preferencia del público. Se analiza con porcentaje. Esta pregunta es de tipo cualitativa nominal porque solo ofrece dos categorías, sí o no. No existe un orden entre ellas ni una cantidad que se pueda medir. Por eso la escala de medición nominal y el análisis se basa en frecuencias y porcentajes, no en promedios ni desviaciones. Y tenemos que un 72% se inclinó por la opción sí. Adelante, adelante. En la pregunta 9, hasta qué hora consideraría adecuada que funcione? La variable es cualitativa ordenal, ya que agrupa horarios en categorías con orden lógico, no en tiempos continuos. Se usa una escala ordinal porque permite comparar niveles de preferencia, pero no medir diferencias exactas entre categorías. Para poder, para poder aplicar las medidas de estadísticas, tuvimos que la respuesta transformarla en códigos como por ejemplo hasta las 12 horas
código 24 hasta las 10 horas, el código 22 y por toda la noche el código 30, donde la moda como la mediana fueron de 22, la media fue de 23,82, lo que indica que algunas personas preferirían un horario más extendido. La desviación estándar fue de 2,83, lo que refleja una dispersión moderada en la respuesta. Y esto sugiere que, aunque la opción más común es cerrar a las 10, sería recomendable evaluar también extender el horario en días de alta demanda. En la pregunta 10, ¿te gustaría participar como público, expositor o ambos? La variable es cualitativa ordinal, ya que clasifica el tipo de participación como público, expositor o ambos en categorías con un orden lógico, pero sin representar cantidades medibles reales. Se utiliza una escala ordinal porque las opciones pueden ordenarse por nivel de participación, pero no se pueden hacer operaciones matemáticas proporcionales entre ellas. También, como en la pregunta anterior, tuvimos que, o sea, para poder hacer una interpretación más precisa, tuvimos que la respuesta transformarla en código, el cual en esta ocasión el público es el código 1, expositor el código 2, ambos el código 3, donde los datos revelan que la mayoría prefiere participar solo como público, ya que la moda y la mediana fueron 1, que corresponde a esa opción. También la media fue de 1,83, lo que indica una tendencia hacia una mayor participación, ya sea como expositor o en ambos roles. La desviación estándar fue de 0,94, lo que muestra una dispersión baja, pero con cierta diversidad de opiniones. Bueno, acá Gabriela Alfaro. Vamos a hablar sobre la regresión. Ocupamos dos variables, que es la cantidad de horas que una persona estudia a la semana y la frecuencia con la que creen que visitará un espacio como el café costero. La hora de estudio como variable independiente, X, y la frecuencia de visita como variable dependiente, que es Y. ¿Por qué estas variables? Porque queremos explorar si existe alguna relación entre estudiar mucho y el deseo de usar espacio como este. La idea es que quizás quienes estudian más podrían estar más interesados en un ambiente que les sirva para alejarse y cambiar de entorno o incluso hasta estudiar ahí. Acá tenemos el diagrama de dispersión. Ya, este gráfico nos muestra cómo se relacionan las horas de estudio con la frecuencia de visita. En el diagrama de dispersión se visualiza una ligera tendencia positiva. Parece que en algunos casos quienes estudian más podrían querer visitar más el café seguido. Cálculos estadísticos. Calculamos dos medidas clave, como el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación nos arrojó el 0,181. Esto indica una asociación positiva, pero muy débil entre las dos variables. Y el coeficiente de determinación, que es el 0,034, esto significa que solo 3,4% de la variabilidad en la frecuencia de visita se puede explicar por las horas de estudio. Los datos muestran una relación leve, pero no significativa. Considerando ahora la modelación de regresión lineal, con los datos obtenidos construimos el siguiente modelo de regresión. Tenemos la frecuencia de visita, o sea, el 0,036 por horas de estudio, más 2,15. Esto nos dice que por cada hora adicional de estudio, la frecuencia estimada de visita aumentaría en 0,036 veces por semana. Es decir, el efecto existe, pero es muy pequeño. Ahora, considerando un ejemplo, si una persona estudia 8 horas a la semana, el modelo predice que visitaría el café en la siguiente. La frecuencia sería 0,036 por 8 más 2,15, que eso nos da un resultado de 2,44 veces por semana. Esto nos daría una idea de cómo podríamos usar el modelo para las predicciones siguientes.
También hicimos una tabla que con frecuencias y personas. La frecuencia es las veces que visitan las veces que visita las personas el cibercafé, considerando que 32 personas visitarían una vez el café por semana. Lo más importante aquí es que más del el 80% de las personas dijo que iría entre 1 a 3 veces por semana. Esto indica que hay un interés real, aunque moderado, y que la mayoría no espera visitar el lugar de forma excesiva. Aunque los resultados muestran una relación estadística muy débil, sí se puede observar una ligera tendencia positiva. Quienes estudian más parecen estar un poco más interesados en este tipo de espacio, probablemente para desconexión o estudiar en un ambiente diferente. Proseguimos con las conclusiones de las preguntas, que son estas tres cuantitativas. La pregunta 1, su conclusión sería que la edad de los encuestados varían ampliamente, pero se concentra principalmente en personas jóvenes, con una medida cercana a los 29 años. Esto indica que el cibercafé podría tener mayor impacto si se enfoca en un público entre 20 y 35 años, quienes representan la mayoría. La conclusión de la segunda pregunta, los encuestados presentan una alta variabilidad en la hora dedicada al estudio, con un promedio cercano a las 9 horas semanales. Este dato sugiere que hay una diversidad de ámbitos académicos, por lo que el cibercafé puede captar tanto estudiantes intensivos como a quienes requieren espacios ocasionales para el estudio. Y por último, de las cuantitativas, pregunta 3, la mayoría de los encuestados indica que asistirá entre 1 a 3 veces por semana al cibercafé, lo que muestra un interés moderado pero constante en el servicio. Esto evidencia una demanda potencial estable si el espacio ofrece condiciones adecuadas, comodidad y conectividad. Bien, ahora vamos a la conclusión de preguntas de alternativa. En la pregunta 4, la conclusión es, la preferencia de las actividades del cibercafé en la preferencia de las actividades del cibercafé nos da una preferencia de uso para la opción de estudiar, trabajar, más leer en un ambiente tranquilo con una moda de 22. Esto nos indica cuál sería la actividad más recurrente en el lugar por parte del público. En la pregunta 5, los resultados obtenidos sobre el nivel educacional actual, se observa que la moda de los encuestados posee que es un nivel universitario, que son los que poseen, lo que sugiere que este sería la población que más estaría interesado en un local como el cibercafé. En la conclusión de la pregunta número 8, el 72% de los encuestados respondió sí a la posibilidad de un horario nocturno. Esto refleja una alta demanda por extender el horario de atención, lo cual podría abrir nuevas oportunidades para captar más público y aumentar ingresos en el cibercafé. En la pregunta 5, los resultados obtenidos en la pregunta sobre el nivel educacional actual, se observa que la moda de los encuestados posee un nivel universitario del 53%, lo que sugiere que este sería la población que más estaría interesado en un local como el cibercafé. Y en la pregunta 9, la mayoría prefiere que el ciber cierre a las 10 horas, aunque la media de 23,82 indica interés por horarios más extensos. Se recomienda mantener ese cierre, pero considerar ampliarlo en días de alta demanda. Y en la pregunta 10, la mayoría prefiere participar como público, ya que la moda y la media nos dio 1, aunque la media de 1,83, lo cual muestra un creciente interés por involucrarse también como expositor en ambos roles. El ciber puede aprovechar este interés promoviendo actividades participativas. En la conclusión de preguntas de Linker, en la pregunta 6, la encuesta realizada en la escala de nada útil a muy útil nos dio que la moda es de la opción 5, de muy útil, con un 53%, lo que nos indica que este negocio puede ser muy rentable.
Por acá Jorge Tejada, profe. Bueno, en la conclusión de la pregunta número 7, la valoración del cibercafé fue muy positiva, con una media de 4,47 y moda de 5. Además, la baja dispersión indica consenso entre los encuestados. Esto sugiere que el público percibe muy bien el servicio ofrecido, lo que puede reforzar la fidelidad y la recomendación del lugar. Y en la conclusión de nuestro proyecto, bueno, los resultados de la encuesta muestran que existe una demanda real y constante por un espacio como el Cibercafé Costero. Los estudiantes valoran positivamente un lugar que combine estudio, recreación y cultura, con horarios flexibles y participación activa. Aunque la relación entre horas de estudio y uso del ciber es leve, los datos respaldan su viabilidad como proyecto funcional y significativo para la comunidad estudiantil de La Serena y Coquimbo. Bueno, muchas gracias, profesora.